El primero que lo tenga, le agradezco, lo dirá para todos. Segunda Timoteo 1:7 y Hechos 1:8. Si se acuerdan, acabamos de estudiar el libro de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces, ahí hay algo que me gustaría destacar, hermanos. Es el poder que el Señor pone en nosotros. Dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y también nos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y vamos a reaccionar siéndole testigos posteriormente. Fíjense, hermanos, yo les preguntaría si el espíritu que tenían estos grandes hombres de la fe es el mismo que tenemos morando en nosotros. ¿Es el mismo espíritu, hermanos? ¿O es uno diferente? Es el mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Señor puede a través de nosotros hacer esas grandes cosas que hizo en el pasado de la historia, porque es el mismo espíritu el que está morando en nosotros, hermanos. Nada más que muchas veces no lo visualizamos de esa manera, nos subestimamos a nosotros mismos, creemos que no tenemos las capacidades o las habilidades, pero el Señor nos manda a ser líderes, ¿verdad? Y como decía nuestra hermana Abby, un rasgo de un líder es que hay gente siguiéndole. Y qué hermoso sería, hermanos, que como líderes piadosos, líderes en santidad, esas personas que nos estuvieran más bien siguiendo al Señor, ¿verdad? Nos estuvieran siguiendo el ejemplo que no solamente con nuestro testimonio de vida, sino la luz de la Escritura nosotros podemos reflejarles. La mejor noticia, hermanos, es que podemos ser testigos de Él en cualquier lugar, siendo líderes. Pero ¿qué es lo que el Señor está esperando como líderes y con ese espíritu que mora en nosotros, hermanos, hagamos en el seno de la iglesia? Me gustaría en esta hora, hermanos, que estudiáramos acerca de esos rasgos y señales que toda iglesia o todo creyente que aspira a ser un líder del Señor debiera de tener. Y bueno, yo decidí comenzar con el primer rasgo, que habla de los líderes piadosos. Un líder piadoso, hermanos. Tiene que ver, hermanos, si en el interior de una iglesia hay líderes que no son piadosos, que no practican la santidad, que son personas que pues realmente los frutos que están reflejando no son los que uno pudiera esperar de alguien que de veras está convencido y que de veras está transformado y regenerado. Entonces yo creo que empezando de ahí nosotros debemos de descartar, ¿verdad?, ciertas personas que no deberían de ser. ¿Para quiénes creen ustedes, hermanos, que el Señor o hermanos de quién el Señor pondría a cargo su iglesia? ¿Seguidores y siervos santos o seguidores y líderes tibios? Yo creo que la respuesta la tenemos todos nosotros, ¿verdad? Tiene que haber santidad en el seno de la iglesia, de liderazgo. Algunas iglesias cometen el error de elegir como líderes a aquellas personas que tienen un estatus económico alto o gentes que son intelectualmente hablando, pues que tienen capacidad, ¿verdad? O personas exitosas en los negocios. Y como les digo, ese es liderazgo como lo ve el mundo, ¿verdad? En alguna ocasión se cuenta la anécdota de un pastor al que se le preguntaba cuáles eran los conflictos a los que más a menudo se enfrentaba en el interior de la iglesia. Y él decía, híjole, pues cuando hago las reuniones o los concilios en la iglesia, pues mi problema principal es que la mitad son cristianos y la otra mitad no. Entonces fíjense, hermanos, hasta qué grado es preocupante de saber que dentro de las iglesias puede haber líderes que no están ejerciendo bien el liderazgo de acuerdo a lo que el Señor nos dicta, ¿verdad? La santidad es el ingrediente fundamental que como cristianos deberíamos de tener, y eso no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso, el camino hacia la santificación, hacia la santidad. Sí, es un proceso, ¿verdad?, en el que tenemos que estar trabajando y pidiéndole al Señor que nos esté sosteniendo, que nos esté fortaleciendo. Podemos ver en la historia a los líderes que el Señor utilizó, a Moisés, a Josué, a Abraham, a David, y darnos cuenta, nos podemos dar cuenta que pasaron muchos años para que estos líderes
llegaran a ser quienes fueron esos hombres que el Señor utilizó, ¿verdad?, poderosamente. Pero no fue tampoco de la noche a la mañana. Fíjense, nada menos en el ejemplo de Moisés fueron 40 años de entrada lo que tuvo que pasar, ¿verdad?, en el desierto, por un pueblo que realmente no era muy dócil, que digamos. Y pues bueno, quisiera que analizáramos algunas características también, hermanos, si tienen abierto su Biblia, 1 Timoteo 3:2. Y déjenme apuntar el primer rasgo. Estamos hablando ahorita de líderes piadosos. 1 Timoteo 3:2 y Tito 1, del 5 al 9. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y siguen otra lista de cualidades y de actitudes, ¿verdad?, pero solamente me voy a enfocar en estas. Y Tito 1, del 5 al 9, alguien que lo haya encontrado. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, establecientes ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, ahí podemos ver solamente una serie de características que distinguen a un líder, ¿verdad? Y en una sola palabra, que lleven vidas santas, ¿verdad? Si no nos ajustamos, hermanos, a estos principios, habrá problemas desde el principio. Muchas veces, hermanos, podemos ver a algún líder, y espero que esto nunca suceda, a un líder ciertamente actuando de una manera contraria pues a lo que la palabra nos dice. Y en 1 Timoteo 5:20 nos manda incluso, o nos pide que nosotros reprendamos cualquier tipo de esas actitudes, ¿verdad? Entonces, y en lo personal, ahí sí me gustaría yo pedirles, hermanos, en lo personal, si alguna vez encuentran a un servidor haciendo algo que ciertamente va en contra pues, de lo que el Señor manda, pues yo quiero que sean los primeros en hacérmelo saber, ¿verdad? Porque definitivamente, hermanos, nos tiene que caer el 20 de lo que un verdadero líder debe de lo que conlleva ser un líder piadoso. La segunda característica, hermanos, y es un rasgo, señal que toda iglesia debe de tener, es el discipulado. El discipulado es una parte importante. Este es un rasgo en el cual cada uno de nosotros deberemos estar involucrados, hermanos. Y actualmente en nuestra iglesia, sin ir tan lejos, acabamos de tener una campaña de evangelismo en el que pudimos gozarnos y ver algunas almas, ¿verdad?, que se rindieron al Señor, que hicieron profesión de fe. Y pues bueno, ahora la labor nuestra es precisamente discipular a esas almas, a esas personas que fueron sensibles al llamado del Señor. Y pues bueno, el Señor describe a veces al nuevo creyente como un niño fluctuante, ¿verdad? O al creyente neófito, un niño fluctuante que está arrastrado por todo viento de doctrina. Nos dice que por estratagema de hombres, ¿verdad?, que emplean con las cosas y las artimañas del error. Nosotros, hermanos, tenemos que considerar a todo nuevo creyente como un bebito espiritual, y el discipulado es una parte importante que toda iglesia debería de ejercer. Hay 3 puntos, hermanos, que no debemos perder de vista cuando estamos discipulando a alguien. El primero es enseñar verdad bíblica, o lo que muchos conocen como una sana doctrina. Y si partimos de que una sana doctrina es una enseñanza que emana de la palabra del Señor y que nos ayuda y que nos fortalece en nuestra vida y que también sirve para las nuevas generaciones que ya vienen llegando, entonces lo primero, exhortar y enseñar de acuerdo a la sana doctrina. También enseñar a que apliquen las escrituras a su vida.
Les comentaba hace un momento acerca de los héroes de la fe y lo que nos diferencia o nos distingue de ellos. Si es el mismo Espíritu el que trabaja en nosotros, entonces nosotros también tenemos que enseñarles a ellos a que apliquen las Escrituras a su vida. Todas esas cosas, esos hechos portentosos que el Señor hizo a través de ellos, pues bueno, nosotros también tenemos a ese Espíritu obrando en nuestra vida. Finalmente, el tercer punto ahí es enseñarles a resolver problemas bíblicamente. Y pues bueno, nos vamos a encontrar a menudo gente a la que le compartimos si está hundida en problemas de depresión, en problemas realmente pues que no nos gusta escuchar, ¿verdad? Nos duele escuchar en la situación en la que se encuentran, y nosotros podemos citar en la vida de Job el ejemplo de perseverancia, ¿verdad? Que aún a pesar de los malos consejos que recibió, él siguió y el Señor finalmente lo recompensó. Entonces nosotros tenemos que ayudarles a ellos a que aprendan a ver tanto las promesas, que hagan suyas las promesas que el Señor ha puesto en nosotros, y también el testimonio de esos hombres piadosos de la fe que el Señor nos pone en su palabra. Pero también tenemos, hermanos, que esforzarnos en introducirnos a la comunidad. Y ese es un tercer punto, un tercer rasgo del liderazgo bíblico. Introducirnos a la comunidad. Hechos 5:28, hermano, vamos a leer Hechos 5:28. Quien tenga la cita, la lea para todos. De vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahí vemos al sumo sacerdote preguntándole a Pedro y a Juan acerca de por qué habían desobedecido la orden de no predicar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces la respuesta de Pedro es contundente, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tristemente vemos actualmente en la sociedad, hermanos, cómo cada vez más nuestras leyes están siendo corrompidas y nos están pidiendo o están tomando como una ley, pues aquello que va en contra de la ley del Señor. Y eso solamente es el comienzo, ¿verdad? Ya se habla por ahí de matrimonios a los cuales están encarcelando en Estados Unidos porque se resisten a que sus hijos les enseñen acerca del matrimonio igualitario, ese tipo de cosas. Y ya empezó pues ese tipo de persecución. El día de mañana van a ser otras cosas las que vienen, y pues obviamente los que se opongan a ellas van a estar infringiendo la ley de los hombres, pero el Señor es claro, ¿verdad? Y lo dice en su palabra, como nos da el ejemplo de los primeros apóstoles, que dicen que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hace unos domingos el pastor nos predicaba acerca de ser obedientes a la manera de Dios o a la manera de nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos anteponer los intereses del Señor a los nuestros, hermanos. Eso es algo en lo que yo creo que cada uno de nosotros debemos trabajar bastante, porque cuesta trabajo a veces someternos a lo que dice el Señor. Y queremos seguir todavía, ese hombre carnal quiere seguir por ahí dando señales de aparición, pero hermanos, esa es una labor que en las manos del Señor no es nada imposible. A veces incluso, hermanos, tomamos en cuenta o hacemos nuestra una frase, un refrán que dice que más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Decimos, pues bueno, yo creo que con los ministerios y con la obra que estamos haciendo en el seno de la iglesia es suficiente, y creo que es lo que se ha hecho por tanto tiempo, y yo creo que con eso es suficiente. Cuando no, yo creo que el deseo de cada uno de nosotros debería de ser expandirnos, traer las ideas, por descabelladas que estas parecieran, pero que muchas veces van a traer y van a redundar en bendición para la iglesia, ¿verdad? Para el cuerpo del Señor. A veces incluso, hermanos, hablando nuevamente de introducirnos a la comunidad, nos tomamos muy al pecho una frase que dice que nuestro testimonio es la mejor manera de testificarle a alguien. Y eso es cierto, eso es cierto. Seguramente alguien, al ver en nosotros el testimonio y ver de qué manera nos desempeñamos y actuamos y reaccionamos en la sociedad, pues pueda conocer, ¿verdad? Le puede interesar. Pero a veces nos lo tomamos tan a pecho que solamente nos remitimos a ese
pasivo y estático acto, ¿no? De predicar de esta manera, y solo nos ponemos con una mordacita en la boca y no hablamos. Entonces, eso es lo que me gustaría hacer, hermanos. No nos detengamos. Yo creo que hay demasiada gente que conocemos y que no conocen al Señor, y que nosotros podemos ser luz para ellos, ¿verdad? Me gustaría, hermanos, que vieran el impacto que tuvo la iglesia primitiva cuando se propuso salir de la zona de confort y que empezó a trabajar. Tengo por aquí 4 citas, están todas en el libro de Hechos. Hechos 13:44, Hechos 14:1, Hechos 16:5 y Hechos 17:3 y 4. Lo voy a repetir para que me apoyen con una cita. Hechos 13:44, Hechos 14:1, Hechos 16:5 y Hechos 17:3 y 4. ¿Sí? El siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos? Toda la ciudad, ¿verdad? ¿Alguna otra cita que tengan? Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Una gran multitud de judíos y de griegos, ¿verdad? 17:3 y 4 dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía: Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles no pocas. Nuevamente, un gran número de mujeres piadosas no pocas. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaron el número cada día. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaron el número cada día, ¿verdad? Entonces podemos ver de qué manera era el resultado que llevaba cuando los discípulos pues obedecieron ciertamente al Señor, ¿verdad? En esa gran comisión que nos dejó a todos. Asumamos, hermanos, en el reto de hablar del Señor cada día. Y para aquellos que a veces es obstáculo, porque hay gente que ciertamente tiene más labia o más facilidad de palabra, pues ahí están las redes sociales, hermanos. Yo la verdad soy una persona que cree que las redes sociales se pueden usar para causas buenas y para todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, si nosotros usamos las redes sociales, pues yo creo que tranquilamente, si yo que soy muy poco popular tengo más de 100 amigos, yo creo que todos los jóvenes o la mayoría de ustedes tienen cientos de ellos, y a veces, muchas veces somos mejores escribiendo y hablando, y por ese camino, tanto por ese lado como la aplicación del WhatsApp y cualquier otra, hay por ahí algunos grupos en los que está un servidor, y es hermoso pues ver cómo los hermanos comparten versículos, cómo comparten pasajes, y eso nos alimenta ciertamente, nos ayuda a comenzar pues bien el día. Y pues bueno, en lo personal tengo algunos grupos con ex compañeros, y es tan hermoso, hermanos, que al compartirles un versículo de la Biblia siempre va a haber uno que pregunta: oye, ¿y eso? Explícame, ¿qué me quieres decir con eso? O que son más sensibles, o me dicen: oye, sí, es cierto, yo me he puesto a pensar en cosas de eso, yo sé que la religión es así, etc. Eso da pie y abre la puerta, hermanos, para que nosotros empecemos a hablarles de ellos y les podamos compartir nuestra fe, haciendo algo pues cotidiano, ¿verdad? Como meternos a ver al internet. No debemos esperar en el seno de la iglesia, hermanos, que haya campañas de evangelismo, porque las campañas de evangelismo a veces son una semana, se acaban y ya no hay otra vez un pretexto, una causa de peso para nosotros para invitar a alguien al templo. No, hermanos, una campaña de evangelismo es permanente, y yo con pena lo digo, en esta última campaña solamente pude ver a 2 invitados de los prospectos que tenía,
Sin embargo, de todas formas el Señor actuó y obró, y yo sé que el Señor nos quiere usar, y no solamente en campañas de evangelismo. Por eso la invitación a estar siempre estar insistiendo, ¿verdad? A mí me encantan, ahora he escuchado acerca de algunas iniciativas que quieren empezar aquí en la iglesia, iniciativas de salir a recorrer y a barrer aquí las cuadras vecinas. Me impactó mucho por ahí el comentario que me hicieron, pues, de que una persona pasaba y escuchaba los cantos, ¿verdad? Y cómo el Señor, algunas personas las hace sensibles a ese llamado que les está buscando, y solamente es cuestión de que nosotros las encaminemos un poquito y empecemos ahí a hacer la obra, ¿verdad? Que el Señor empiece a trabajar en sus vidas y pues que nos use, ¿verdad? Esa debería ser nuestra oración. Y aquí viene un punto, hermanos, que también es un rasgo y una señal que toda iglesia debe tener, y que es, para mi gusto, uno muy importante: a la familia. Que nos dediquemos a nuestra familia, no solamente espiritual, sino a nuestro hogar, ¿verdad? Lo que estamos nosotros mismos alimentando a nuestra familia. Todo cristiano, hermanos, que aspire a ser líder de la iglesia no debe de olvidar que nuestra familia es nuestro primer ministerio. Nuestra familia es nuestro primer ministerio. Son muchos los versículos en la Biblia de Salmos y de Proverbios donde nos enseña, donde nos dice, nos habla acerca de los hijos, ¿verdad? Del hijo que causa vergüenza y que causa tristeza también para la madre. Nos habla también el Señor del primer mandamiento con promesa, ¿verdad? De honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nuestros días se alarguen sobre la tierra. Y podemos citar gran parte de mandamientos, ¿verdad?, que el Señor nos manda, y quizás no todos los padres podemos decir a alguien, oye, nos hace injusto, quizás algún papá no fue digno de honra, ¿verdad? Un papá malo, un papá tirano, etc. Pero, hermanos, para el cristiano, si el Señor nos manda a honrarlo, pues tenemos que obedecer, ¿verdad? El Señor no nos excluye de obedecerle. Se me hizo, el otro día me platicaba mi esposa una anécdota que se me hizo muy curiosa. Ella es maestra de los niños y me decía que había un niño pues pequeño que tenía un rato por ahí haciendo desorden en la clase, más hiperactivo que otros, ¿no? Siempre sucede. Y uno de los niños que ya tenía rato, que ya tiene tiempo viviendo aquí en la iglesia, se acercó con él porque ya le dijeron, la siguiente vez que te estés portando mal, te vamos a llevar con tus papás al santuario. Y el otro chico, que también era tremendo, le dijo, ¿sabes qué? No te lo recomiendo porque está bien enfadoso. Entonces se me hizo a mí muy curioso, pues. Y esa anécdota solamente nos sirve, hermanos, para darnos cuenta. Ellos ahorita están pequeños y quizás ahorita eso lo traducen como, pues, que aburrido, ¿verdad? Quizás no comprenden muchas cosas. Yo recuerdo también cuando yo antes estaba en primarios, pues allá estaban los principiantes, los primarios, los intermedios, etcétera, estaban divididas las clases. Y cuando yo pasé al área ya donde estábamos en el santuario, sí, ciertamente a uno se le hace más pesado, porque pues realmente uno a veces está acostumbrado a estar jugando, está acostumbrado a ser alimentado de una manera diferente. Pero ahí es donde la labor de los padres y dedicarse a sus hijos y empezarlos a instruir en los caminos del Señor, lo que va a marcar la diferencia. Y el Señor nos regala una hermosa promesa, ¿verdad?, que nos dice que los instruyamos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, quizás a un niño se le puede parecer, pues, tedioso, ¿verdad?, el sermón y todo, pero ténganlo por seguro, hermanos, que si nosotros hacemos nuestra labor, si nosotros hacemos en casa también ese trabajo, la promesa del Señor, pues obviamente se va a cumplir, hermanos. Ellos van a empezar a comprender poco a poco, van a empezar a asimilar su palabra y van a empezar a encaminarse en ese camino del Señor, ¿verdad? Proverbios 30:11. Proverbios 30:11. Me gustaría que lo tuviera, nos lo leyera. Generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. 30:11.
Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Quizás, como les digo, hay ocasiones en las que los papás no sean dignos de recibir la honra de los hijos. Sin embargo, nosotros debemos de abstenernos que esa generación que nosotros estamos criando caiga en este supuesto, ¿verdad? Generación, dice más adelante, cuyos ojos son antiguos y cuyos párpados están levantados en alto, ¿verdad? Maldicen a sus padres y a su madre no bendicen. No olvidemos también la palabra del Señor que nos dice que su pueblo pereció, que aquella generación pereció porque no le conocía, ¿verdad? Y eso es lo que nos debe de quedar a nosotros. Que una vez escuché una frase que me gustó, decía: no tienes que preguntarte qué mundo le va a tocar a tus hijos, más bien pregúntate qué hijos le vas a dejar al mundo. Y cuando lo vemos de esa manera es cuando también nos debe de caer por ahí el 20 de saber y de ser un alto en el camino y decir: bueno, es cierto, no es algo, no es la sociedad lo que me va a dejar a mí, sino que es lo que yo voy a hacer por la sociedad, qué hijos le voy a dejar, ¿verdad? Hay una anécdota de un pastor que era conferencista y sin salirme del tema de la dedicación y de estar enfocado en mi familia, en alguna ocasión le preguntaron o le pidieron que fuera a impartir unas conferencias y pues él les dijo que no podía. Entonces le dijeron: es que es una conferencia súper importante, le necesitamos, hermano, ¿tiene ya algún otro compromiso? Y él dijo: no. Entonces, ¿qué es lo que le impide venir a apoyarnos? Y dijo: es que tengo que jugar con mis hijos. Entonces dijeron: ¿pero cómo? Pero es que nosotros le necesitamos. Nosotros le necesitamos. Y él les dijo, su esposa fue contundente, les dijo: también mis hijos me necesitan. Y se me quedó ahí muy grabada esa anécdota, hermanos, porque a veces, hermanos, estamos, no sé si ustedes recuerdan la historia de Elí, el sacerdote Elí. ¿Sí la recuerdan? Del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que le pasó a Elí? Descuidó a sus hijos y sus hijos se volvieron en contra de la palabra de Dios. En el templo cometían actos inmorales. Exacto. ¿Y de qué manera, qué fue lo que le pasó a sus hijos finalmente? Murieron, ¿verdad? Murieron el mismo día, ambos. Entonces, a veces, hermanos, esto yo no les quiero decir que ustedes, el Señor los manda preferir las cosas del Señor antes que cualquiera otra. Pero no por eso nosotros también tenemos, hermanos, que descuidar nuestro primer ministerio, que es nuestra familia, y lo que nosotros le estamos dejando a la generación que viene. ¿Por qué, hermanos? Porque no digo que nos vaya a pasar lo mismo que a Elí, Dios guarde la hora, pero nosotros no solamente nos podemos rescatar de la muerte física, sino de la muerte que viene después de esta, que es la que nos debe de preocupar, ¿verdad? Entonces, ¿qué labor estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Verdad? Tenemos que basarnos 100% pues en lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Y bueno, hermanos, yo creo que sería lamentable que llegara el día en el que nosotros viéramos a nuestros hijos perdidos, ¿verdad?, en el mundo por falta de una buena instrucción, la cual el Señor demandó de nosotros que tenemos que tener con ellos. Finalmente, hermanos, un rasgo, una señal que toda iglesia debe tener es gran fe. Efesios 3:20, que me ayudaron a leerlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que va a obrar más abundantemente de lo que pedimos, ¿verdad? Más abundante. Esa es fe, hermanos. Esa es fe. La fe que está esperando que el Señor haga corresponda de una manera que ni siquiera entendemos, pero que va a ser mejor que lo que nosotros le podamos pedir, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de, como pueblo, hermanos del Señor, de aventurarnos a hacer esas cosas que quizás no hemos hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos falta fe. Yo puedo ver la respuesta del Señor en estos ministerios que actualmente estamos viendo como iglesia, el ministerio de los adultos mayores, las ofrendas de amor a los hermanos necesitados y todo ese tipo de cosas que para la honra y gloria del Señor les digo que se han acercado conmigo, hermanos,
a compartirme pues de qué manera están siendo bendecidos a través de ello. Y dice uno, gracias Señor porque pones en nosotros de veras el querer como el hacer y la forma pues en la que esto impacta ciertamente la vida en el interior de la iglesia. Eso solamente debe de ser el comienzo, hermanos, solamente debe ser el comienzo. Yo les pido que afiancemos nuestra fe, que tomemos en cuenta esas características. Quisiera, hermanos, que leyéramos el libro de Hebreos, solamente para darnos cuenta de la manera. Yo creo que todos hemos leído alguna vez Hebreos 11. Que leamos, hermanos, el capítulo completo. Ahí es un lugar, pero con reverencia, hermanos, para ver lo que es la fe, esa gran fe que el Señor nos pone en su palabra, ¿verdad? Y a la cual podemos acceder a través de Él. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe vinieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras,
pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Ese es el Dios en el que creemos. Amén, hermano. Ese es el Dios, hermanos. Y que ahora tenemos a su Espíritu. Tenemos algo que Él no tiene, hermanos. En el Antiguo Testamento tenemos el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, que es el que nos esfuerza, el que nos consuela, hermanos, el que nos debe de dar esa fuerza, ¿verdad? Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Si de verdad lo tenemos, hermanos, si de verdad estamos conscientes de ellos, hagamos nuestro este poder que el Señor ha puesto en nosotros. Y, hermanos, nuevamente, apliquemos todo en el seno de nuestra familia, en el cuerpo de nuestra iglesia, y el Señor nos demanda a todos y a cada uno a ser líderes, a llevar ese liderazgo que llevaron estos hombres también de la fe y que ahora está puesto en nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación, hermanos, ese es el desafío con el que quiero que nos vayamos en esta hora, que analicemos cada uno de estos 5 puntos, que veamos si en alguno de ellos estamos fallando, ¿verdad? Y que le pidamos al Señor que nos dé y que nos ponga las herramientas, que nos nutra a través de su palabra y que podamos nosotros entender el propósito y de qué manera tenemos que hacer las cosas. Y pues bueno, hermanos, no sé si de alguno de estos 5 puntos alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera hacer para enriquecernos entre nosotros. Algo que no haya quedado claro. A mí me queda una gran enseñanza. Aquellos recibieron la promesa y simplemente mi corazón y no la vieron. O sea, pero por fe ellos la vivieron, pero murieron sin ver realizar la promesa. Así es como termina el libro de los Hebreos. Sin embargo, la recompensa, pues al final de cuentas ellos la vieron, quizás no en esta vida, pero en la vida venidera, ¿verdad? Y pues ahí va a ser eterna la gloria. ¿Tenemos algún otro comentario? Que quisieran hacer o alguna duda? Sí, nada más desglosar un poquito más los líderes piadosos. Creo que gran fe quedó completamente clarísimo. Dedicación a la familia también quedó clarísimo. Pero sí desglosar un poco más, no hay inconveniente. Líderes piadosos y respecto al discipulado. Pero entonces quedó completamente bien, nada más esos 2 puntos. Si es tan amable. Creo que sí, pues así en síntesis, les comentaba, hermanos, que los líderes piadosos es lo que está buscando ciertamente el Señor en nosotros. No está buscando líderes como los pintan actualmente. El mundo normalmente pinta líderes que sobresalen en cuanto a las capacidades que tienen, en cuanto a cómo manejan a las multitudes y pues normalmente el éxito que tienen pues es un éxito efímero, ¿no? El éxito que ofrecen las organizaciones y todo ese tipo de cosas. Contrario pues a lo que el Señor normalmente nos pide. Y un líder piadoso es aquel líder que está santificando su vida cada día. Es un líder que basa la sabiduría. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor de Jehová.
en su palabra. Entonces nosotros no buscamos sabiduría humana, ¿verdad? Antes bien estamos buscando que este hombre carnal vaya menguando y el hombre espiritual vaya creciendo, ¿verdad? Entonces esos líderes piadosos, esos líderes que buscan la santidad en sus vidas, son los líderes que las iglesias necesitan, no aquellos líderes, digamos, que tienen, porque algunos pues, pueden llegar a ser incluso ambiciosos, ¿verdad? O buscar un fin que no es legítimo. Entonces, por ahí, eso es por lo que yo digo líderes piadosos. ¿Alguna pregunta? Nada más yo me imagino para ampliar un poquito más, aparte de tener el temor, me imagino que, no sé si su pregunta sea quiénes fueron los líderes piadosos o si qué es un líder piadoso. Si es un líder piadoso también, que nos nueva misericordia,